Fíjate que el Señor compara con... Y recuerda, Dios te ve. Saludos y bendiciones a toda nuestra amada teleaudiencia. Qué bueno estar de nuevo con ustedes en esta hora y en esta oportunidad para compartir una palabra que yo sé que va a ser de edificación, de bendición y va a traer luz a su vida. Porque la palabra de Dios es eso. Mientras compartimos esta palabra, usted crea que el Señor puede tocar su vida, puede sanarle, puede libertarle, puede impartirle paz, consolación, porque para eso ha venido Él, para deshacer las obras del diablo. Y su palabra es viva. Así es que conéctese con la palabra de Dios, que el Señor puede hacer algo poderoso y está dispuesto para hacerlo en esta hora. Vamos a leer lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en su capítulo 6, versículo 57. Jesús dijo de la siguiente manera: el que me come, también vivirá por mí. Oiga qué tremenda palabra. El que me come, también vivirá por mí. Vamos a ver dos aspectos mostrados por Dios con respecto a su Hijo, el Cordero de Dios, en esta enseñanza. Y todos sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, nos salvó y nos redimió a través de su muerte y el derramamiento de su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Conocemos y sabemos que Él nos justificó en el derramamiento de su sangre preciosa en el madero del Gólgota. También sabemos que fue por su muerte, sepultura y resurrección que hemos sido perdonados de nuestros pecados y que Él nos redimió. ¡Qué obra más gloriosa, más poderosa, más sobrenatural, la obra de la cruz! Pero amados, este es el primer aspecto del Cordero de Dios. Pero existe un segundo aspecto en la voluntad y el propósito del Padre para con todos los redimidos. ¿Cuál es esos dos aspectos? Vamos a verlo y precisamente quiero que me acompañen al libro de Éxodo. En el capítulo 12 de Éxodo dicen los sagrados escritos, verso 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Y saltamos al verso 7 que dice: y tomarán de la sangre de aquel cordero, obviamente, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y el verso 13 dice de la siguiente manera: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí en esta palabra, Dios nos muestra que Israel fue protegido, fue redimido, fue salvo por la sangre de un cordero que tipificaba a Cristo, el Cordero de Dios. Aquí se nos muestra. Igual con nosotros, como la iglesia de Jesucristo, igual sucede. La sangre preciosa de Cristo, mis amados, nos hace cercanos con Dios. La sangre de Cristo nos pone en paz con Dios. La sangre de Cristo quita la pared que nos separaba, la pared intermedia que nos separaba entre Dios y nosotros. La sangre de Cristo, mis amados, nos salvó de la ira de Dios. La sangre de Cristo nos confirma de que somos libres de todo poder del diablo. Es la sangre de Cristo, fue la sangre de Cristo la que puso fin, la que puso término al poder que ejercía Satanás sobre todos los redimidos por la sangre del Cordero. ¿Cómo no vamos a glorificar a Dios? ¿Cómo no vamos a cantar a la sangre del Cordero de Dios? ¿Cómo no vamos a reconocer la obra plena del Calvario y bendecir su nombre? Pero volvamos aquí a Éxodo 12, donde Israel fue salvo de la muerte por la sangre. Escuche bien, fue salvo de la muerte por la sangre. Israel fue salvo dentro de Egipto. Israel fue salvo en Egipto. Israel fue salvo dentro del territorio de Egipto. Pero Israel necesitaba algo más.
No solamente la sangre que era puesta en los postes y dinteles de su casa, sino que Israel necesitaba algo más, necesitaba el poder, necesitaba la capacidad, necesitaba la fuerza, necesitaba la actitud para poder salir de Egipto. Israel la necesitaba. Y amados míos, la sangre trajo la protección, la sangre trajo la salvación, la sangre trajo la redención, pero había otro aspecto tan vital como la sangre. Había otro aspecto que estaba ligado, que estaba unido a la sangre. ¿Cuál era ese aspecto tan importante, tan vital como el primero, que era la sangre? Veamos lo que dice Éxodo en su capítulo 12, versículo 8. Y comerán la carne a Moisés y a la familia de Israel le fue ordenado por Dios los dos aspectos. Estos dos aspectos les fue ordenado por Dios. No solamente poner la sangre en el dintel y los postes de sus casas, para que cuando pasara el destruidor viera la sangre como señal y no pudiera entrar para destruir, no pudiera entrar para traer destrucción. La sangre de aquel cordero era una señal para el pueblo de Israel, una señal de protección, una señal de salvación. Pero ese era un aspecto. El segundo aspecto, lo vemos aquí, era el comer, dice aquí, la carne. El comer la carne de aquel cordero. O sea, después de la salvación, después de la redención, debían de comer la carne de aquel cordero, que tipificaba a Cristo, el Cordero de Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué comer la carne del cordero? Se preguntará usted, ¿por qué comer la carne del cordero? Porque la carne del cordero les iba a dar el poder, les iba a dar la fuerza, les iba a dar el vigor para poder vencer el temor de Faraón. La carne de aquel cordero les iba a dar también la capacidad para poder vencer el sistema antidios que había en Egipto. La carne de aquel cordero les iba a dar la actitud para poder salir, óigalo bien, para poder salir de Egipto, para poder salir de la influencia del sistema faraónico. Solamente la carne de aquel cordero les iba a poder dar la capacidad, la habilidad para poder avanzar en el camino de salvación que ya tenían por medio de la sangre de aquel cordero. Cuando obedecieron las directrices de Dios dadas a Moisés, y todos los padres de las familias pusieron la sangre en los dinteles y postes de sus casas, y aquella sangre era señal de protección, era señal de redención, era señal de bendición, porque ellos estaban creyendo en el poder de aquella sangre, de aquel cordero que tipificaba a Cristo el Señor como el Cordero de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para poder salir de Egipto, necesitaban pasar al segundo aspecto. No solamente era la sangre puesta sobre las casas, también necesitaban comer al cordero para poder salir de Egipto. Necesitaban comer la carne del cordero para poder tener el vigor, la fuerza, la capacidad de poder vencer el temor de Faraón, que por tantos y tantos años habían estado sometidos bajo la bota de Faraón. Necesitaban la fuerza, la capacidad para poder enfrentarse al sistema satánico antidios que era y existía en Egipto. Necesitaban salir de Egipto y tenían que comer la carne. La sangre estaba puesta fuera de sus casas. La sangre era la señal fuera de sus casas, pero debían de entrar dentro de sus casas para comer el cordero. Necesitaban pasar del primer aspecto al segundo aspecto, que era comer la carne del cordero. ¿Por qué comer la carne del cordero? Porque en él estaba la vida, porque en él estaba la fuerza, porque en él estaba la capacidad, porque en él estaba la habilidad, porque en él estaba la vida misma para poder vencer los obstáculos y poder ser libres, para poder vencer
el sistema satánico hechicero de Faraón para poder vencer toda la influencia y las ataduras que todavía los ataban a todas las costumbres y al sistema faraónico. Necesitaban comer la carne de aquel cordero, porque en él estaba la vida. Mis amados, precisamente Jesucristo, el Hijo de Dios, fue quien dijo en el capítulo 6, en su versículo 57, Él declaró algo impresionante para todo creyente, para usted que me está viendo, para los que servimos a Dios, para los ministerios, sean estos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas o pastores. Todos, todo creyente, el Señor Jesús declara y dice: el que me come, Él también vivirá por mí. El que me come. Qué tremendo, qué tremenda palabra, qué tremenda declaración. Pero necesitamos ir a la revelación de esto. Nosotros también, como Israel, necesitamos pasar del primer aspecto, que es la redención a través del derramamiento de su sangre. Necesitamos pasar de ese primer aspecto que viene a través de la obra que se cumplió en la cruz del Calvario cuando Cristo derrama su sangre como el Cordero de Dios. Necesitamos pasar de ese primer aspecto y avanzar a un segundo aspecto. ¿Cuál era ese segundo aspecto? Es comer a Cristo. Aquí lo dice Jesús: el que me come, Él también vivirá por mí. El que me come. Este segundo aspecto es vital. Comer al Cordero, el que me come, comer a Cristo, comer al Cordero, es vital, vital para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. En Él está la vida. Porque en Él está la fuerza. Porque en Él está la unción. Muchas veces buscamos la unción y queremos la unción a través de una impartición. Déjeme decirle que la unción, el poder y la unción se encuentran en la medida en la que usted y yo comamos a Cristo, comamos al Cordero. Mientras más comemos al Cordero, más unción va a venir sobre nuestras vidas. Mientras más comemos al Cordero, más fuerza, más vigor, más gracia, más habilidad, más unción va a venir sobre nuestras vidas. Mientras más comemos al Cordero, más nos enamoramos de Él y más anhelamos de Él y más queremos comerlo, porque en Él está la vida. Ya usted nos conoce. En Dios TV, nuestro objetivo es acercarnos cada vez más a su vida, poner color, sonido, movimientos e imágenes que le motiven, lo asombren y sobre todo que le hagan sonreír ante las cosas bellas de la vida y los tesoros que vienen de arriba. Es por eso que abrimos esta opción. Le esperamos. Y recuerda, Dios te ve. Las distancias ahora en el mundo están reducidas a un clic. Ese clic también te acerca a nosotros. Te acerca a Dios te ve. Desde tu primer clic podrás ver videos, estudios y fotografías de nuestro ministerio. De un momento a otro podrás viajar a ciudades lejanas. Haga un clic para adquirir sus herramientas, para conocer el punto de vista del Eterno cuando le ve a usted como a una oveja. Cuando pone a su disposición el firmamento, un tabernáculo o una familia alrededor de un cordero. Enriquece tu vida y tu conocimiento a solo un clic. Accesa a nuestra tienda virtual y adquiere herramientas que elevan perspectivas. No te olvides, haz el clic que te lleva a www.diostv.net.
Sí, Jesús dijo, el que me come, él también vivirá por mí. Parece ser que lo que comemos afecta nuestra vida, afecta nuestro peso, afecta nuestra salud y afecta hasta nuestra capacidad mental. Si usted come duda, caminará en incredulidad. Si usted come amargura, caminará en falta de perdón. Si usted se alimenta de la pornografía, va a tener una mente lujuriosa, porque el hombre es lo que come. Jesús dijo, el que me come, él también vivirá por mí. Necesitamos comerlo a él. Necesitamos comerlo a él porque en él está la vida. Necesitamos comerlo a él porque en él está la fuerza. Necesitamos comerlo a él porque en él están los nutrientes para todo nuestro ser. Necesitamos comerlo a él porque en él está la provisión para poder caminar en el camino de la salvación. Necesitamos comerlo a él porque en él está la provisión para poder cada día, mis amados, caminar fuera de la influencia de Egipto, fuera de la influencia de este sistema antagónico y satánico. Necesitamos comerlo a él. Por eso Jesús dice, el que me come, él también vivirá por mí. Necesitamos vivir de la fe, de la palabra de Dios. Necesitamos, mis amados, comer a Jesús. Necesitamos comer al Cordero. Necesitamos comerlo. Jesús lo dijo, el que me come, él vivirá por mí. El hombre es lo que come. Y se ve cuando usted come del Cordero de Dios. Se ve cuando usted come la palabra de Dios. Se ve cuando usted está comiendo, alimentándose, nutriéndose de la presencia de Dios. Lo mismo se ve en aquel que no está comiendo del Cordero de Dios. ¿En cuál de los bandos estamos? Necesitamos entender que Jesús está haciendo aquí una invitación, que necesitamos la revelación, porque sí necesitamos la revelación. Comerlo a Él es necesitar la revelación de Él, porque muchas veces tenemos un conocimiento de la letra. Conocemos al Señor Jesús por lo que hemos leído de los libros. Conocemos al Señor Jesús por lo que hemos visto en las películas, pero necesitamos ir a otro nivel. Necesitamos ir a ese segundo aspecto que el Señor está marcando aquí, y es a comerlo a Él. No nos puede sacar de muchas veces de todas las tribulaciones, de las angustias, de las aflicciones, de las opresiones, de todo el infierno que se levanta muchas veces para acallarnos, para oprimirnos, para afectarnos, si no estamos comiendo del Cordero de Dios. Necesitamos comer al Cordero de Dios para poder avanzar en el camino de la salvación. Israel necesitaba no solamente la sangre como salvación y redención, necesitó entrar en el interior de la casa y tener comunión con Dios y comer al Cordero. Fue lo que le dio la fuerza, fue lo que le dio el vigor, fue lo que le dio la capacidad para poder salir de Egipto. Nosotros necesitamos no solamente caminar en el primer aspecto, que es el poder de la sangre. El poder de la sangre derramada en el madero del Gólgota, que nos trae redención, que nos trae perdón de pecados. Necesitamos avanzar a ese segundo aspecto, a comer al Cordero, a depender de Él, a vivir para Él, anhelarlo a Él y conocerlo a Él en el poder de su resurrección. El Evangelio es potencia de Dios. Potencia de Dios, no solamente para salvación, potencia de Dios para libertad, potencia de Dios para sanidad, potencia de Dios para prosperidad, potencia de Dios cuando comemos al Cordero. Necesitamos comer al Cordero, mis amados, comer su carne, dice el Señor Jesús. Y usted preguntará, pero pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para comerlo? Muy simple, amado, muy simple. Necesitamos aprender a adorarlo. Hay una palabra de adoración que significa proscuneo y quiere decir como el perro cuando lame al amo. Necesitamos estar delante de la presencia de Dios en adoración, lamiéndolo a Él como nuestro amo. Necesitamos honrarlo, exaltarlo en el poder de su nombre, en el poder de su señorío, en el poder de su trono. Necesitamos exaltar el poder de su autoridad, necesitamos exaltar el poder de su santidad, necesitamos adorarlo. Sí, comer al Cordero es precisamente esto, adorarlo,
y conocerlo en la hermosura de su santidad. Necesitamos orar, que nuestra oración sea más profunda, no la oración natural que muchas veces conocemos a la letra, sino esa oración que nos hace entender que hay una cercanía con Dios, que amamos estar disfrutando su presencia, que amamos comerlo a Él. Necesitamos adorarlo, necesitamos orar, necesitamos exaltarlo. Eso es comer al Cordero, pero también necesitamos sacar tiempo para tener comunión íntima con Él. Eso es comer al Cordero, permanecer en Él, amar la palabra, permanecer en la palabra, meditar la palabra, declarar la palabra, hablar la palabra, llénate de la palabra. Eso es comer al Cordero. Necesitamos que Él sea la porción diaria para nuestras vidas. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 11, Él dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios está presto y dispuesto a darnos la porción diaria de su bendición, de su salud, de su prosperidad, de su libertad. Dios está presto, pero necesitamos cada día ir a Él por esa porción diaria. Necesitamos cada día ir a Él, a la palabra de Dios, amar su presencia, adorarlo, honrarlo, exaltarlo, ponernos delante de Él, dar tiempo, sacar tiempo para Él. Sacamos tiempo para ver la televisión, para ver los partidos, para ver tantas cosas. Sacamos tiempo para el entretenimiento, sacamos tiempo para todo. ¿Por qué no sacar tiempo para Él? ¿Por qué no sacar tiempo para comerlo a Él? María escogió esa parte, la mejor parte, estar a sus pies comiendo de Él, llenándose de Él, amando su presencia, adorando su presencia. Mis amados, necesitamos comer al Cordero, aprender a comer al Cordero. Eso es comer al Cordero. Y amados míos, necesitamos reconocer que muchas veces el activismo de todas las cosas a los que estamos ligados, el activismo en el hogar, el activismo con nuestros hijos, el activismo en el estudio, el activismo en la empresa, el activismo con nuestros amigos, el activismo en la sociedad, todo esto nos ha privado muchas veces de poder estar comiendo del Cordero. Todo esto nos distrae de la presencia de Dios. Tenemos que reconocer que muchas veces el humanismo que ha crecido, el materialismo que ha crecido, la tecnología que crece de una manera acelerada, nos separa muchas veces de estar comiendo al Cordero. Nos distrae de tener ese tiempo para comer del Cordero de Dios, como dijo el Señor Jesús. El que me come, Él también vivirá por mí. Muchas veces solamente lo vemos, mis amados, como nuestro Salvador. Lo vemos como nuestro Redentor, pero no lo vemos como el proveedor de una nueva vida, como el proveedor de una nueva dimensión para poder caminar en autoridad, en victoria y en dominio sobre todo poder del diablo al que estamos enfrentándonos cada día. Necesitamos verlo como ese proveedor de esa nueva dimensión, de ese nuevo nivel, de esa nueva vida que Él provee cuando le comemos a Él, porque en Él está la vida. Mis amados, a lo largo de todo el escrito sagrado, desde Génesis, Apocalipsis, desde el capítulo 1 del libro de Génesis hasta el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, Dios se muestra al hombre como alimento, porque siempre se ha mostrado como alimento porque anhela que lo comamos, porque anhela que dependamos de Él. Todo a lo largo del escrito sagrado vemos a Dios mostrándose como alimento y mandando al creyente, a todo ministerio, a todos los que le servimos, a todos los redimidos por la sangre del Cordero de Dios, a que lo comamos, a comer al Cordero, a comerlo a Él. Porque Jesús, mis amados, es el pan de vida. Jesús es la misma vida de Dios. Jesús es la fuente de vida. Jesús es el aliento de vida. Jesús es el espíritu vivificante. Jesús es la palabra viva. Jesús es el todo. Jesús está vivo. Hay que comer de Él. Necesitamos entender que en Él está la vida, que Él es el pan de vida, que Él es el aliento de vida.
que Él es la fuerza, la motivación para nuestra vida, para continuar avanzando en el camino de la salvación. Necesitamos entender que solamente Él nos saca. Cuando lo comemos, solamente Él nos saca de toda aflicción, de toda angustia, de toda tribulación, de toda enfermedad, de toda opresión, de toda cárcel, de toda oscuridad. Solamente si lo comemos a Él. Mis amados, yo doy gracias al Señor porque Él para mí es mi todo. Él es mi todo. Yo doy gracias al Señor porque yo soy un dependiente de Él, necesito de Él y digo delante de su presencia: Señor Jesús, tú eres mi todo, tú eres mi agua, tú eres mi fuente, tú eres mi vida, tú eres mi aliento, tú eres mi porción diaria, tú eres mi fuerza, tú eres mi capacidad, tú eres mi todo, Señor. Debe de ser esa tu oración. Y yo estoy seguro que Dios te sacará de cualquier circunstancia. No importa lo imposible que ésta sea. Él está presto para sacarte de cualquier oscuridad, de cualquier cárcel, de cualquier enfermedad, de cualquier opresión, de cualquier tribulación, de cualquier persecución, de cualquier soledad. Él está a tu lado cuando lo comes y cuando recibes esta invitación y vives por esta invitación. El que me come, Él también vivirá por mí. Que Dios continúe bendiciéndote y recuerda, Dios te ve. Bendiciones. Te amamos y nos quedamos cortos. El Señor compara con... Y recuerda, Dios te ve. Y precisamente quiero que me acompañen al libro de Éxodo. En el capítulo 12 de Éxodo dicen los sagrados escritos, verso 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Y saltamos al verso 7 que dice: y tomarán de la sangre de aquel cordero, obviamente, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y el verso 13 dice de la siguiente manera: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá. Y todos sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, nos salvó y nos redimió a través de su muerte y el derramamiento de su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Conocemos y sabemos que Él nos justificó en el derramamiento de su sangre preciosa en el madero del Gólgota. También sabemos que fue por su muerte, sepultura y resurrección que hemos sido perdonados de nuestros pecados y que Él nos redimió. ¿Qué obra más gloriosa, más poderosa, más sobrenatural? La obra de la cruz. Pero amados, este es el primer aspecto del Cordero de Dios. Pero existe un segundo aspecto en la voluntad y el propósito del Padre para con todos los redimidos. ¿Cuál es esos dos aspectos? Vamos a verlo. El Señor compara con... Y recuerda, Dios te ve. Saludos y bendiciones a toda nuestra amada teleaudiencia. Qué bueno estar de nuevo con ustedes en esta hora
Y en esta oportunidad para compartir una palabra que yo sé que va a ser de edificación, de bendición y va a traer luz a su vida. Porque la palabra de Dios es eso. Mientras compartimos esta palabra, usted crea que el Señor puede tocar su vida, puede sanarle, puede libertarle, puede impartirle paz, consolación, porque para eso ha venido Él, para deshacer las obras del diablo. Y su palabra es viva. Así es que conéctese con la palabra de Dios, que el Señor puede hacer algo poderoso y está dispuesto para hacerlo en esta hora. Vamos a leer lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en su capítulo 6, versículo 57. Jesús dijo de la siguiente manera: el que me come, también vivirá por mí. Oiga qué tremenda palabra. El que me come, también vivirá por mí. Vamos a ver dos aspectos mostrados por Dios con respecto a su Hijo, el Cordero de Dios, en esta enseñanza. En vosotros, plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí en esta palabra, Dios nos muestra que Israel fue protegido, fue redimido, fue salvo por la sangre de un cordero que tipificaba a Cristo, el Cordero de Dios. Aquí se nos muestra. Igual con nosotros, como la iglesia de Jesucristo, igual sucede. La sangre preciosa de Cristo, mis amados, nos hace cercanos con Dios. La sangre de Cristo nos pone en paz con Dios. La sangre de Cristo quita la pared que nos separaba, la pared intermedia que nos separaba entre Dios y nosotros. La sangre de Cristo, mis amados, nos salvó de la ira de Dios. La sangre de Cristo nos confirma de que somos libres de todo poder